12 de diciembre de 1998. San Antonio, Texas. El olor a cloro fue lo primero que sentí. Después el sonido, la respiración cansada de mi hijo rebotando contra las paredes de cerámica. Me quedé congelada en el umbral, con una mano en el pecho, porque la escena frente a mí no tenía derecho a existir. Vicente, mi hijo de honores, mi ingeniero silencioso que de niño construyó un molino de viento con latas de refresco, estaba arrodillado en el suelo, limpiando un inodoro. No cualquier inodoro, el baño privado de los ejecutivos de Grupo Industrial Ochoa. Su uniforme le colgaba de los hombros, una talla más grande, con el logo de Ochoa bordado encima de una placa que ni siquiera respetaba su nombre. Vincent decía, no Vicente, no quién era, solo lo que habían decidido que valía. Y sobre él, observándolo con una sonrisa burlona que lava la sangre, estaba Rodrigo Ochoa, el heredero de la familia. La voz de Rodrigo retumbó en el mármol. ¿Ves, Vincent? Esto es lo único que sabes hacer, y ni eso bien. Sentí mis uñas clavarse en las panas. Vicente no respondió. Seguía limpiando. Con esa dignidad callada que lo había acompañado toda su vida, esa creencia ingenua de que la paciencia podía arreglar cualquier situación. Pero esto no era una situación, era una humillación. Di un paso adelante justo cuando Rodrigo salió, rozándome el hombro sin siquiera mirarme. Ni siquiera me reconoció. Solo otra madre con jeans viejos, otro rostro más en un mundo que él creía controlar. Cuando sus pasos se perdieron en el pasillo, Vicente levantó la mirada. Su rostro se desmoronó, no por vergüenza, sino por derrota. «Mamá», susurró, «no quería que me vieras así». Entré en ese baño y me arrodillé a su lado. «Mi amor», dije, tomándole el rostro entre mis manos, «¿qué te hicieron?» Él tragó saliva. Mariana dijo que era temporal, que su familia quería probar mi carácter, que todos los nuevos yernos empiezan desde abajo. ¿Desde abajo? En su mundo eso significaba usar a mi hijo como trapeador humano. Vicente continuó limpiando como si la conversación fuera un lujo que no se podía permitir. «Mamá, por favor, no te metas. Rodrigo puede despedirme. ¿Y Mariana?» Bajó la voz. «Ella cree que esto me ayudará a crecer». Mi corazón ardió. 3 meses atrás, mi hijo había entrado a esa familia con una fe peligrosa. Había creído en las promesas de un puesto administrativo, un futuro digno. Todo mentira. Detrás de los brindis y las fotos, los Ochoa veían a mi hijo como un sirviente con estudios, un hombre sin apellido poderoso, un idiota útil, como supe más tarde que lo llamaban. Pero ese día, en ese baño, tomé una decisión que no dije en voz alta. Me levanté despacio, respiré hondo y posé una mano en el hombro de Vicente. «Termina tu jornada», le dije con suavidad, «y ven a cenar esta noche. Necesito hablar contigo». Él asintió sin sospechar nada. Yo salí de ese edificio con una calma que no era calma, era estrategia, era fuego contenido, porque una madre puede perdonar mucho, pero nadie, absolutamente nadie, humilla a mi hijo. Y mientras caminaba hacia mi auto, marqué un número que llevaba años guardado para emergencias reales. «Licenciado Durán», susurré, «necesito su ayuda. Es hora de ajustar cuentas». Salí del estacionamiento de Grupo Industrial Ochoa con las manos firmes sobre el volante, aunque por dentro me temblaban los huesos. La llamada con el licenciado Durán había sido breve, directa, casi quirúrgica. «¿Es grave, Amelia?», preguntó él. «Grave no», respondí. «Es imperdonable. Él no necesitó más. Mándeme todo lo que recuerdo. Fechas, nombres, cargos. Y prepárese. Esto no será rápido, pero será definitivo». Esa noche, mientras esperaba a Vicente para cenar, puse la mesa como cuando él era niño. Su plato favorito, pan caliente sobre la tabla de madera y la jarra de agua con rodajas de limón. No para consentirlo, sino para recordarle quién era, lo que siempre había sido,
mucho antes de que los Ochoa intentaran reducirlo. Llegó a casa arrastrando los pies. Tenía los hombros caídos, la camisa manchada de cloro y un olor ácido que se había adherido a su piel. Me abrazó sin fuerza. «Mamá», dijo, evitando mis ojos, «creo que necesito renunciar». Fue la primera chispa de dignidad que le veía en meses. «¿Qué pasó hoy?», pregunté. Vicente se sentó y respiró, como si soltar aquello fuera peligroso. «Rodrigo me llamó mascota, delante de otros empleados. Me mandó a limpiar su baño porque así aprendería humildad. Mariana tragó saliva. Dijo que estoy demasiado tenso, que el trabajo manual me hará comprender su mundo. Su mundo. Ese mundo que solo existía gracias al sudor de decenas de personas que jamás serían invitadas a una de sus cenas. Vicente siguió hablando, exhausto. «Mamá, hice todo lo que me pidieron. Trabajé turnos dobles, aguanté humillaciones, traté de llevarme bien con sus hermanos, pero cada día siento que desaparezco un poco». Sus palabras me rompieron más que verlo de rodillas. Durante un momento consideré abrazarlo, decirle que todo estaría bien, que la vida siempre pone las cosas en su lugar, pero eso era mentira. La vida solo se acomoda cuando alguien la empuja. «Vicente», dije con calma, «¿qué te prometieron cuando entraste?» «Un puesto como asistente administrativo, con posibilidad de crecer. Rodrigo fue quien habló con Mariana. Dijo que querían evaluar mi actitud primero». «¿Y el contrato?», pregunté. Vaciló. «Mamá, no firmé contrato. Solo un acuerdo verbal. Quería demostrar que podía ganarme el puesto por mérito». Allí, en ese segundo, ya no estaba escuchando a mi hijo. Estaba escuchando el relato de una trampa perfectamente diseñada. La familia Ochoa lo quería sin protección legal, sin papeles, sin derechos. Un blanco fácil. Entonces recordé la primera vez que vi a Mariana. Sonrisa suave, modales dulces, ojos que jamás llegaban a la emoción. Una mujer que parecía frágil, pero que venía de un linaje donde cada decisión era dinero, poder, movimientos calculados. Entendí todo. Mi hijo había entrado en una familia que no lo veía como igual, sino como herramienta. Cuando terminó de hablar, puse mi mano sobre la suya. «Quiero que descanses», le dije. «Mañana no vuelvas a la empresa. Te tomarás el día, y yo haré unas llamadas». «Mamá, por favor, no hagas nada impulsivo». «Impulsivo no», respondí con serenidad fría. «Estratégico». Vicente suspiró, agotado. «No quiero problemas». «No los tendrás tú», le aseguré. «Los tendrán ellos». Él me miró con una mezcla de alivio y temor, pero ya no insistió. Cuando se fue a dormir, fui a la sala, abrí la carpeta donde guardaba todo lo importante y agregué una hoja en blanco arriba. Escribí solo una frase. Operación Dignidad de Vicente. Luego marqué nuevamente al licenciado Durán. «Tenemos que empezar esta noche», le dije. «Los Ochoa no tienen idea de lo que acaban de desatar». Dormí poco esa noche. No por miedo, sino por la precisión que exige un plan cuando el enemigo está acostumbrado a ganar. A las 5 de la mañana, con el silencio aún pegado a las ventanas, volví a llamar al licenciado Durán para afinar los primeros movimientos. «Amelia», dijo con voz firme, «necesito nombres, cargos, vínculos familiares y cualquier irregularidad que recuerde, lo que sea». Yo ya tenía una libreta completa. «Empiece por Rodrigo Ochoa», respondí. «No solo es el que humilló a mi hijo, es quien maneja los contratos temporales, las compras internas y, si no me equivoco, la nómina fantasma». Hubo un silencio breve, analítico. «¿Está segura?» «No tengo pruebas todavía», respondí, «pero tengo un presentimiento. Y mis presentimientos rara vez fallan». El licenciado asintió sin verme. «Trabajaré sobre eso. Le aviso en unas horas». Mientras preparaba café, Vicente apareció en la cocina. Tenía ojeras profundas, pero sus hombros ya no estaban tan caídos. «No voy a regresar hoy», dijo. «Necesito tiempo».
Me alegra escucharlo, respondí. Nos sentamos. Sus manos jugaban con la taza, inquietas. Mamá, ¿crees que fui un tonto por confiar en ellos? Esa pregunta cortó el aire. No, dije con suavidad. El error no fue confiar. El error fue creer que debías demostrar tu valor ante gente incapaz de verlo. Vicente bajó la mirada. Mariana dice que soy muy sensible, que exagero. Hijo, lo interrumpí. Una persona que te ama no se queda de brazos cruzados mientras te humillan. El amor no es silencio cómplice. Él asintió lentamente, como si procesara cada palabra. Cuando terminó su café, se encerró en su cuarto para descansar. Yo, en cambio, tomé la libreta y salí a buscar el primer hilo que necesitábamos jalar. La radiografía secreta de Grupo Industrial Ochoa. A media mañana llegué al centro y me reuní con un viejo conocido. Héctor, contador jubilado que había trabajado para empresas similares. Le mostré el organigrama que dibujé a partir de lo que Vicente me contó. Dijo recargando sus lentes. Aquí hay patrones que no cuadran. Explíqueme. Señaló varios nombres. Muchos de estos coordinadores no aparecen en registros fiscales y aquí puso el dedo sobre el nombre de Rodrigo. Este hombre controla demasiadas áreas, recursos humanos, compras y relaciones internas, demasiado poder para alguien sin puesto directivo formal. Era justo lo que necesitaba confirmar. ¿Podría hacer una búsqueda más profunda?, pregunté. Para usted, Amelia, siempre, respondió. Pero esto huele a lavado de dinero. Esa frase encendió el primer foco rojo real. Si los Ochoa estaban metidos en algo ilícito, la humillación a Vicente no era un simple abuso laboral. Era apenas la superficie de una maquinaria podrida. La renuncia en el baño privado. Regresé a casa con la cabeza llena de conexiones. Allí encontré a Vicente sentado en el sillón, mirando al vacío. ¿Estás bien?, pregunté. Hoy... Se detuvo, respirando hondo. Hoy decidí que voy a renunciar de verdad. Ya escribí el mensaje. No respondió aún a Rodrigo. No se movió. Solo miraba la pantalla del celular como si temiera abrir una puerta irreversible. No lo envíes todavía, le dije. ¿Por qué? Porque antes de que renuncies, ellos tienen que pagar por lo que hicieron. Vicente exhaló, cansado. Mamá, esto me supera. Lo sé, respondí, pero a mí no. Lo miré con una seguridad que yo misma no sabía que tenía. Y fue entonces cuando él lo dijo. El comentario que me partiría el alma. Quería que estuvieran orgullosos de mí. Ahí se me quebró la voz por dentro. No por los Ochoa, sino porque mi hijo, trabajador, noble, honesto, había entregado su dignidad buscando una validación que nunca iba a recibir. Me arrodillé frente a él. Vicente, yo ya estoy orgullosa. Ahora falta que tú también lo estés. Y en ese instante decidí que no solo iba a defender a mi hijo, iba a reconstruirlo. Y para eso, primero tenía que derribar a los que intentaron destruirlo. La tarde cayó con un cielo espeso, como si presintiera lo que estaba por desatarse. A las 6 en punto, el licenciado Durán me llamó con la voz tensa, pero satisfecha. Amelia, ya lo tenemos. Rodrigo Ochoa es el eje de todo. Contratos inflados, proveedores inexistentes, empleados fantasma y, lo más grave, triangulación con una empresa recién creada en Nuevo Laredo. Mi mano se cerró alrededor del teléfono. ¿A nombre de quién? De un tal R. Sánchez, respondió. Pero el registro es demasiado reciente y coincide con los movimientos internos que comenzaron cuando Vicente entró a trabajar ahí. ¿Rodrigo creó su propio comprador fantasma?, pregunté. Exactamente. Se estaba preparando para adquirir partes de la empresa usando dinero de la misma empresa. Eso es fraude corporativo en su forma más clásica. Cerré los ojos. Mientras mi hijo limpiaba baños, ellos estaban preparando un robo millonario.
y necesitaban silencio. Vicente era perfecto para eso. Sumiso, trabajador, incapaz de pelear. Licenciado, dije, es hora de cerrar la trampa. Usted da la señal, respondió él. Y la di. La oferta invisible. Durante la noche escribí un mensaje desde un número nuevo. Representamos a un grupo interesado en adquirir acciones internas de Grupo Industrial Ochoa. Reunión confidencial. Mañana 9 a.m. Hotel Mirador. Solo Rodrigo. Era una carnada perfecta. Un comprador fantasma para un vendedor fantasma. A las 8 de la mañana siguiente, el licenciado confirmó. Cayó. Respondió de inmediato. Estará ahí. Vicente me observó desde la mesa, confundido. Mamá, ¿qué estás haciendo? Me senté frente a él. Hijo, escucha. Lo que te hicieron no fue un simple acto de humillación. Intentaron usar tu silencio como cortina. Y eso termina mañana. No quiero problemas, murmuró. Ya los tienes, Vicente. La diferencia es que ahora no vas a enfrentarlos solo. Él tragó saliva, nervioso pero atento. Quiero que estés presente cuando todo se revele. Vicente negó la cabeza. No puedo, mamá. Me tiemblan las manos con solo pensar en verlos. Precisamente por eso, le dije. Quiero que seas testigo de ti mismo recuperando lo que te quitaron. Tu voz. Lo abracé con fuerza. Un abrazo lleno de años de lucha silenciosa. La reunión en el Hotel Mirador. La mañana siguiente, el vestíbulo del hotel vibraba con un silencio tenso. Me senté en un rincón estratégico acompañada por el licenciado Durán y un notario. Rodrigo llegó a las 8:58 a.m. Perfume ostentoso, traje ajustado, sonrisa de vendedor que cree conocer todas las jugadas. Miraba su reloj cada 20 segundos. No sabía que ya estaba en el tablero, pero como pieza sacrificable. Durán se acercó a él. Señor Ochoa, gracias por venir. Rodrigo entrecerró los ojos. ¿Y usted quién es? El representante del grupo comprador. Rodrigo sonrió confiado. Perfecto. No tenemos mucho tiempo. Quiero cerrar antes de que mi suegro se entere. Ahí estaba, el primer ladrillo de su propio derrumbe. Durán lo invitó a sentarse. Yo permanecí oculta entre las columnas, escuchando. Necesitamos ver los documentos originales, pidió el licenciado. Rodrigo sacó una carpeta gruesa. Empresas, cifras, traspasos, firmas cuestionables, un mapa completo del fraude. Aquí está todo, dijo. Solo necesito que la transferencia se realice hoy. Durán hojeó lentamente. Una última verificación, respondió. ¿Podemos confirmar que usted es el único involucrado? Por supuesto, dijo Rodrigo, sin titubear. Esto es mi operación. Ese fue el momento exacto en el que selló su destino. La trampa se cierra. El licenciado levantó la mano. Aparecieron 2 agentes del Ministerio Público. Rodrigo se levantó de golpe. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios hacen? El licenciado habló con calma. Fraude corporativo, triangulación, uso de empleados fantasma, lavado de activos. Rodrigo palideció. No pueden probar nada. Y entonces salí yo. ¿Seguro? Al verme retrocedió un paso. ¿Usted qué hace aquí? Represento al nuevo comprador. O mejor dicho, la nueva dueña. La saliva se le quedó atrapada en la garganta. ¿Qué? Sonreí con la serenidad que solo da la justicia cuando por fin llega. Soy Amelia Barroso, y desde hace una hora, Grupo Industrial Ochoa ahora pertenece a una madre cuyo hijo fue llamado idiota mientras limpiaba baños. Rodrigo no dijo ni una palabra más, solo bajó la cabeza derrotado. La noticia corrió por toda la empresa en menos de 24 horas. La familia Barroso era ahora la dueña absoluta de Grupo Industrial Ochoa. Y aunque muchos celebraron, otros temblaron. Entre ellos, Mariana. La encontré sentada en la sala de nuestra casa, con los ojos rojos de haber llorado. No levantó la mirada cuando entré. «Mamá, ¿qué pasó con Rodrigo?», preguntó, con la voz quebrada. Me senté frente a ella. Lo que tenía que pasar. La ley actuó. Y tú también vas a escuchar la verdad. Suspiró, nerviosa,
como si presintiera que venía una conversación que llevaba meses evitando. Mariana, comencé, tu suegro sabía lo que tu esposo estaba haciendo, y lo permitió. Rodrigo no solo humilló a tu hermano, te usó a ti como coartada para justificar decisiones ilegales. Ella alzó la vista pálida. ¿Quieres decir que me involucró? Te mencionó en documentos internos, como aval emocional para decisiones que nunca aprobaste. Fue una manipulación completa. Mariana se tapó la boca con ambas manos. Era un dolor profundo, más íntimo que cualquier traición económica. Yo pensé que Rodrigo solo estaba estresado. Nunca imaginé. Porque confiabas, respondí, porque lo amabas, y él usó ese amor como escudo. El silencio se hizo pesado, casi físico. Sabía que debía dejarla procesar, pero también sabía que aún no habíamos llegado al punto más difícil, el ascenso de Vicente. Esa misma tarde, Vicente recibió una llamada del licenciado Durán. Señor Barroso, le dijo, su madre solicitó que usted asuma la dirección general de la empresa, y la Junta lo aprobó por unanimidad. Mi hijo se quedó mudo, literalmente mudo. ¿Yo? ¿Director? ¡Nunca he dirigido nada! Has trabajado en todos los niveles. Conoces a la gente. No vienes a imponer, vienes a servir. Y eso inspira lealtad. La empresa necesita algo así después de toda la podredumbre que salió a la luz. Vicente colgó el teléfono y me miró con el rostro lleno de un miedo noble. Ese que aparece cuando uno está a punto de crecer más allá de lo que imagina. Mamá, no puedo. No soy como ellos. Exacto. Por eso sí puedes. Lo abracé, lo sentí temblar, pero también sentí algo más. Una fuerza que había estado ahí desde niño, pero que había sido aplastada por años de comentarios hirientes y expectativas ajenas. Hijo, le dije, pasaste de limpiar baños a ser director. No porque yo te puse ahí, sino porque sobreviviste a un sistema que intentó quebrarte y no pudo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esas lágrimas que son más de orgullo que de tristeza. El derrumbe final de los Ochoa. Esa semana, la caída de los Ochoa fue imparable. Los proveedores retiraron contratos, los bancos congelaron cuentas, los rumores se esparcieron por Monterrey como pólvora. Y luego vino lo inevitable, un citatorio para el suegro de Mariana por complicidad administrativa. Rodrigo, desde el penal, intentó enviarle una carta a Mariana asegurando que todo era un malentendido, que lo habían engañado, que ella era su único amor. Mariana rompió la carta sin abrirla. La vi hacerlo con mis propios ojos. Se acabó, me dijo con una calma extraña. Mamá, me quiero divorciar. Le tomé la mano, orgullosa. Por primera vez desde que la casé, la vi libre. La nueva vida de Vicente. Los empleados se reunieron el primer lunes bajo su liderazgo. Muchos no sabían qué esperar del joven que antes solo veían con un trapeador en la mano. Pero Vicente comenzó con una frase que se volvió famosa en toda la empresa. No vengo a mandar, vengo a levantar lo que otros rompieron. Hubo aplausos, aplausos de verdad, no de compromiso. Una madre que ya no pide permiso. Esa noche, mientras preparaba café, sentí un peso salir de mis hombros. Años de callar, años de ver cómo mi hijo era minimizado por quienes nunca conocieron su valor. Ahora él tenía un lugar, uno que nadie podría arrebatarle. ¿Y yo? Yo había cumplido mi promesa silenciosa. Nadie humilla a mi hijo sin enfrentar a su madre. Los días posteriores fueron una mezcla extraña de silencio y movimiento. La caída de los Ochoa había sido tan ruidosa que Monterrey entero parecía hablar del tema. Pero dentro de nuestra casa reinaba una calma distinta, una que no entendía hasta mucho después. Era la calma de una vida que por fin dejaba de pedir permiso para existir.
Vicente llegaba agotado, pero con una expresión nueva, una mezcla de responsabilidad y humildad que solo nace cuando la vida te entrega algo inmenso sin previo aviso. Mariana, por otra parte, estaba transformándose también, como si cada hora lejos de Rodrigo fuese reparando una fractura interior. Pero la verdadera tormenta llegó un miércoles por la noche. La llamada del penal. Estábamos cenando los tres cuando el teléfono fijo sonó. Un sonido antiguo, casi olvidado. Vicente contestó pensando que sería algún proveedor, pero su rostro cambió. «Mamá, es Rodrigo. Quiere hablar contigo». Extendió el auricular como si quemara. Yo respiré hondo y tomé la llamada. «Señora Amelia». La voz de Rodrigo era un susurro quebrado. «Por favor, necesito su ayuda. No soy el monstruo que todos dicen». Me apoyé en la mesa para no reír de incredulidad. «Rodrigo», dije con calma, «tú humillaste a mi hijo durante meses, lo trataste como basura, y a Mariana la usaste como escudo para tus fraudes. ¿Qué esperas que te diga?» Él sollozó. No lágrimas sinceras, sino ese llanto desesperado de quien sabe que ya no controla nada. «Puedo arreglarlo, puedo testificar contra mi padre, pero necesito una oportunidad, una sola. Dígale al juez, por favor». Cerré los ojos, no por compasión, sino para contener el enojo. «Rodrigo, voy a darte un consejo que nunca quisiste escuchar. Un hombre no se mide por lo que promete cuando está en el suelo, sino por lo que hizo cuando estaba en la cima». Y colgué. Vicente me miró con sorpresa. Mariana, con alivio. La llamada marcó un antes y un después. La traición. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris que parecía anunciar un cierre, no un comienzo. Habían pasado apenas 48 horas desde la caída oficial de los Ochoa, pero en nuestra casa la vida ya se estaba acomodando de otra manera, como si por fin encontrara su sitio después de años de torcerse para complacer a otros. Vicente salió temprano rumbo a su primer día como director general. Su corbata estaba mal puesta, como siempre, pero esta vez no lo corregí. Había algo simbólico en dejar que él mismo ajustara cada detalle, que aprendiera a ocupar un espacio que por tanto tiempo le hizo creer que no merecía. Mariana desayunó en silencio, pero no el silencio triste de antes. Este era un silencio que reflexionaba, reconstruía y respiraba. A media mañana tocaron la puerta. Era Vera, una mujer de unos 50 años, ojos cansados, la asistente personal que Rodrigo había despedido para ocultar el fraude. «Señora Amelia, necesito hablar», dijo y sus manos temblaban. La hice pasar. La mujer abrió una carpeta gruesa, llena de documentos, correos impresos, notas internas, autorizaciones y firmas falsificadas. «Yo guardé todo esto», susurró. «Rodrigo me obligó a participar en algunas cosas. Tenía miedo, pero cuando su hijo entró a trabajar, él no merecía lo que le hicieron. Usted tampoco». Entonces lo entendí. La verdad tiene aliados invisibles, y Vera había sido uno de ellos sin que lo supiéramos. Esa misma tarde entregamos la carpeta al fiscal. Fue la pieza final que derrumbó cualquier posibilidad de apelación para Rodrigo. La caída del hombre que se creía intocable. 2 semanas después, en la audiencia final, Rodrigo entró esposado. Ya no tenía ese porte arrogante. Parecía más pequeño, más joven, más asustado de lo que alguna vez se atrevió a mostrar. Cuando me vio intentó sonreír. No logré descifrar si fue vergüenza o manipulación. Tal vez ambas. El juez leyó cada uno de los cargos: fraude, abuso corporativo, coacción, falsificación y desvío de fondos. Mariana apretó mi mano. Vicente respiró hondo, como si cada palabra fuera liberando un peso acumulado en su pecho. Rodrigo pidió permiso para hablar. «Solo quiero disculparme», dijo con la voz rota. Pero nadie lloró. Nadie respondió. El silencio fue la sentencia que merecía. Con la condena dictada, todo comenzó a asentarse. Los días volvieron a tener rutinas suaves. Café temprano, Vicente saliendo al trabajo, Mariana estudiando para retomar su carrera, yo ordenando la casa que ahora se sentía nuestra.
no prestada ni golpeada por el desprecio de nadie. Una tarde, Vicente llegó con una caja. «Mamá, quiero que veas esto». Dentro había una placa nueva. Vicente Barrios, director general, Industrias Barroso. El apellido de su abuelo. El nombre del hombre que lo crió con dignidad. El nombre que los Ochoa trataron de aplastar. Lloré, pero sin tristeza, con ese llanto sereno que llega cuando la vida por fin se acomoda en su sitio correcto. La transformación final. La casa que heredamos de los Ochoa fue vendida. Con ese dinero abrimos un programa de becas para jóvenes que, como Vicente, habían sido minimizados o burlados por su origen. El proyecto creció tan rápido que la prensa local empezó a llamarlo el Fondo Barroso. Vicente se sorprendía cada vez que algún muchacho lo abrazaba al agradecerle. «Yo no hice nada especial», decía siempre. Y yo respondía, «Hijo, sobreviviste a quienes quisieron destruir tu espíritu. Eso ya es extraordinario». Reflexión final. Hoy al escribir esto desde mi sala recién pintada, con la vida en orden y el corazón sin nudos, pienso en un solo principio que me acompañó desde aquella tarde en que encontré a mi hijo limpiando un baño que no le correspondía. La dignidad no se negocia, y cuando alguien intenta arrebatársela a quien amas, no gritas, no golpeas, planeas, avanzas y recuperas todo. Porque al final, la justicia verdadera no es venganza, es restauración. Es devolver a cada uno el lugar que realmente merece. Y mi hijo, Vicente, por fin llegó al suyo.